Bueno, ahora sí, muy buenos días y ya vamos a iniciar. Entonces, la idea de hoy, como les comentaba, es redondear un poquito sobre todo lo que tiene que ver con temas de ya la estimación de caudales, ¿verdad? Vean que ya ustedes conocieron el primer método de estimación de caudales. ¿Cómo se llamaba ese método? El que vimos para estimar caudales recientemente, o el único que hemos visto. Traslado. Muy bien, traslado, ¿verdad? Método 1, traslado. ¿Y este método se usaba bajo qué circunstancias? O sea, ¿por qué usaba este método yo? Es la pregunta. Porque no habían estaciones en la cuenca. Muy bien, no hay estaciones en la cuenca. No tengo ningún tipo de información de la cuenca, ¿verdad? En términos hidrológicos. Entonces, tomo información de otra cuenca, y la traslado a la cuenca de estudio, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hicimos. Y ustedes ya en general pues son expertos en ese tema, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba la fórmula? Nada más para repasar. Era la fórmula de Krieger. Correcto, C de Krieger, ¿verdad? C de Krieger. Básicamente ese es el nombre del método. Muy bien. Método del C de Krieger, ¿verdad? Mentira, Jamie. Bueno, entonces básicamente esta es la idea de todo este método que vimos. Y como ustedes vieron es muy interesante, ¿verdad? Quisiera un poco me cuenten, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros normalmente usábamos 3 cuencas cercanas, ¿verdad? 3 cuencas cercanas. Por ejemplo, quisiera conocer qué opinan ustedes si yo solamente uso una cuenca cercana. ¿Qué pasaría con eso? Por ejemplo, a partir de todos los datos de las 3 cuencas cercanas, ¿qué tan parecidos veían ustedes que eran los resultados? Si era de una cuenca o de otra, o en general así. Que me cuenten un poquito, digamos. Yo creo que podía variar bastante entre una cuenca y otra, entonces era bueno como sacar el promedio, ¿verdad? De Ok. esas cuencas. Puede variar bastante, ¿verdad? De las 3 cuencas. Muy bien, esa apreciación. Entonces, ¿qué pasaría si yo solamente voy y con una única cuenca hago el estudio? ¿Qué riesgos podría yo tener, digamos? O sea, ¿qué riesgo me podría llevar a mí usar solo una cuenca? De que los datos realmente no sean para esa cuenca, digamos, no sean los correctos, por decirlo así. Aunque es una estimación, pero no, ¿Ok? no tan cercana a la realidad que queremos buscar. Más o menos, ¿verdad? Exactamente. Recuerden cuando veíamos estas 3 cuencas, siempre había una que daba como alto, la otra daba más o menos, ¿verdad? Más o menos. Y la otra daba baja, normalmente, ¿verdad? Si se usan 3. Esto para los ejemplos que hemos hecho. No necesariamente siempre van a dar una alta. A veces puede ser que den parecidas si realmente tienen un comportamiento hidrológico similar. Pero lo que pasa, y en esto insisto, es si yo uso solo una cuenca cercana para traslado, yo no sé si esa cuenca es la alta, si es la que me da más o menos, o si es la que da bajo. Y ese es el riesgo que corro al usar solo uno. Ahora, si definitivamente ya no hay datos, pues toca usar ese, ¿verdad? O lo que corresponda. Pero en general, básicamente, siempre yo recomiendo, ¿verdad? De mi experiencia, usar al menos 3 posibles cuencas, aunque tal vez no estén tan cerca, pero por lo menos que me permitan a mí tener un rango de información aproximado para la toma de decisiones, ¿verdad? Recuerden que todas las cuencas son diferentes, cada cuenca es especial, o sea, las cuencas son como los seres humanos, todos somos diferentes, ¿verdad? Y todos tenemos nuestras particularidades. Si ustedes se dan cuenta, no hay 2 cuencas iguales, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos dice es básicamente pues que en general la evaluación de una cuenca requiere un cuidado muy especial. ¿Cuál es el otro tema importantísimo en términos de las evaluaciones de las cuencas? Recuerden que todo lo que hacemos en hidrología, ¿verdad? En hidrología no hay verdades absolutas. Y
Tan es que no hay verdades absolutas que recordemos que, por ejemplo, yo tenía aquí el grafiquillo, ¿verdad? Digamos, acá recuerden que era el caudal y acá el periodo de retorno, ¿verdad? Y este grafiquillo muchas veces me llegaba aquí hasta periodos de retorno de 20 años, por ejemplo. Y vean que yo les pedí a ustedes periodos de retorno de 50 años. Entonces, tan no es verdad absoluta que nosotros teníamos que construir acá una línea de tendencia que la ajustábamos por métodos logarítmicos, ¿verdad? Y para poder yo determinar cuál era el valor de este dato de acá, ¿ok? Entonces, vean ustedes que en realidad yo lo que estoy haciendo es, y vamos a usar una palabra modesta, ¿verdad? Estoy estimando, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esa estimación, si uno se pone a pensar, ¿verdad? Y a veces a mí me gusta mucho generar como un poco de risa en todo esto, porque en el fondo tiene, obviamente son cosas muy serias, porque puede implicar que se vaya un puente, que un caudal se lleve un puente importante del país, o que se lleve una urbanización, o que destruya una obra hidrológica, o lo que sea. Pero en el fondo, si ustedes se dan cuenta, de aquí en adelante, lo que uno está haciendo casi es como brujería, ¿verdad? Es como predecir el futuro de algo que no sabemos cómo va a ser, y nosotros lo que estamos es tratando de hacer una predicción del comportamiento de un río que está basado en una serie de suposiciones, pero que obviamente tiene un gran margen de posibles, ¿verdad? Influencias, errores, cambio climático, cambios de uso de suelo de la cuenca, que un tronco se atraviese, que haya un deslizamiento, que exista un represamiento. O sea, hay una gran cantidad de variables que podrían a mí afectarme el comportamiento de esta cuenca y variar esto. Y que, por ejemplo, esta curva que estimamos de forma logarítmica a partir de estos datos no sea así, sino que resulta que ella se le fue así para arriba, ¿verdad? Que eso es lo que según estimaciones del cambio climático están haciendo las curvas. Entonces vean que si la curva se va en lugar de irse así rectita, se va como para arriba, el caudal va a ser mucho mayor, ¿verdad? Y eso es parte de lo que tenemos que tener a nivel conceptual claro. Entonces, vean qué importante es, en realidad yo no sé si ya ustedes se han sentado a evaluar todo lo que han aprendido en este semestre, que ya podemos hablar de conceptos como periodo de retorno, podemos hablar de caudales, ¿verdad? Máximos. Podemos hablar de estadística, digamos, de proyecciones, predicciones, ¿verdad? Modelos, etcétera, ¿verdad? Realmente eso es todo lo que hemos venido haciendo este semestre. Y no solo eso, sino que hemos aprendido sobre cuencas, ¿verdad? Es decir, sobre cómo delimitar el perímetro de una cuenca, básicamente. Esto en sí, este concepto de cuenca, es lo que a ustedes les va a orientar, digamos, mentalmente para toda la parte que yo en todos los cursos recalco y me encanta digamos, este concepto, que es la gerencia de recursos hídricos. ¿Verdad? El término gerencial se aplica mucho a la parte financiera, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que alguien es gerente de una empresa, entonces es el que administra todo. Pero la gerencia de recursos hídricos habla sobre la gerencia de los recursos hídricos, ¿verdad? Es decir, saber cuánta agua tengo, esos serían como los ingresos, ¿verdad? Cuánta agua gasto, esos serían los gastos, ¿verdad? Cuánta agua almaceno, esos serían los ahorros, y etcétera, ¿verdad? Entonces, en función de todo esto, uno gestionar el agua que tiene una cuenca y decir, bueno, del agua que yo tengo en la cuenca, que yo ya lo calculé, yo puedo repartirle a todo el mundo, qué sé yo, si tengo 10 metros cúbicos por segundo, entonces le puedo dar 0,5 a uno, 0,7 a otro, y etcétera, ¿verdad? Y al final me tiene que quedar un ahorro. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que especialmente en cuencas superficiales yo no puedo gastarme toda el agua que el río tiene, ¿verdad? Yo debería dejar un caudal mínimo ecológico que determine las características propias del cuerpo de agua que estamos estudiando, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, el hecho de que ustedes ya entiendan el concepto de cuenca, que ese concepto es súper importante, como les digo,
una cuenca. De hecho, en muchos países los límites políticos del país, es decir, los distritos, cantones y demás, se han empezado a ajustar a conceptos realmente de cuenca. Porque ustedes se dan una idea, la cuenca realmente es la unidad geomorfológica y dinámica de estudio de un determinado territorio. ¿Por qué? Porque todo lo que pase aquí me afecta aquí. Lo que pase aquí ya no me afecta aquí. Y vean ustedes el límite tan importante que tiene una cuenca, que lo que pasa acá ya no me afecta a mí ambientalmente dentro de esta cuenca. Lo que pasa acá le afecta a otra cuenca. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo cantones? Si esta es la parte alta de la cuenca y yo tengo un cantón aquí, como por ejemplo Heredia, y tengo en la parte baja un cantón como Belén, resulta que todo lo que Heredia hace, al final, le cae a Belén. Absolutamente todo, todo. Y si todavía tengo otro cantón más arriba en la cuenca, acá, por ejemplo, Barba. Entonces, lo que hace Barba le afecta a Heredia y lo que hace Heredia le afecta a Belén y al final todo le cae al que está aguas abajo, ¿verdad? Es decir, se ve afectado por estos cantones de acá arriba. Entonces, vean ustedes que los límites políticos en general a veces no son muy ágiles para administrar y gestionar las cuencas, porque todos los cambios que se dan acá afectan directamente acá. Y entonces esto pues genera mucha afectación a nivel de los distintos territorios, ¿verdad? Por eso les hablo de que la cuenca debe ser la unidad territorial de análisis más importante. Entonces la cuenca es la unidad territorial física más importante de análisis. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, ya les dije. Todo lo que pase dentro de ella le afecta dentro de ella. Todo lo que pasa fuera de la cuenca no le afecta directamente a ella, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual la cuenca es la unidad física más importante de análisis. Los límites cantonales que existen a nivel nacional o provinciales, recuerden que son puestos por el hombre, ¿verdad? Y como tal, básicamente son límites sumamente arbitrarios en muchos casos, ¿verdad? Y este caso, por ejemplo, de la cuenca de el río Bermúdez y el río Urío o Quebrada Seca en Heredia y Belén, es uno de los casos más importantes de cuencas que han afectado otras en el país durante el tiempo, ¿verdad? Y por ello, pues, la razón fundamental de que se haya hecho esto se llama un consejo de cuenca, entre los cantones que están aguas arriba y los que están aguas abajo, ¿verdad? Debido a que en Belén, que es el último punto de la cuenca, genera una enorme cantidad de problemas de inundaciones en el tiempo y esto pues nos ha provocado que haya que hacer una gran cantidad de obras acá abajo y en muchos casos el problema es que esas obras las tiene que financiar el mismo Belén, producto de todos los cambios urbanos que hubieron en los otros cantones. Y estos cantones a Belén no le dan nada, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, digamos, del manejo principal de cuencas. Pero cuando hablamos de gerencia de recursos hídricos, el tema de las cuencas es fundamental, ¿verdad? El manejo integral de ellas. ¿Okay? Entonces, todo esto lo que quiero es como ir redondeando un poco para que ustedes tengan claro todos los temas tan importantes que hemos visto, que ustedes han aprendido y que a la fecha pues ya pueden empezar a trabajar con ellos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy entonces, para continuar, la idea de la clase es ver un segundo método de estimación de caudales. Entonces, ya sabemos que el método número 1, ya vimos que era correspondiente con el método de traslado. Tal vez para un poco también conversar, ustedes entonces ya tienen más o menos claro de dónde se toma la información de los caudales de las cuencas circunvecinas, o digamos esa parte, porque vean que ustedes que yo siempre les daba la información, pero en algún momento se mencionó dónde uno podría obtenerla, ¿verdad? No sé si recuerdan de eso, para que ustedes eventualmente puedan algún día, si requieren, obtener la información de caudales cercanos de alguna cuenca, si así lo requieren. No sé si alguien se acuerda. Era el ICE, profe. El ICE, profe. Muy bien, correcto, del ICE, ¿verdad? Y en el caso del ICE,
bueno, les voy a enseñar hoy, ¿verdad? Recuerden que la colección se llama Boletines Hidrológicos, ¿verdad? El ICE tiene estos boletines hidrológicos que van desde el año, es que espérense para ver, porque hay uno que es viejísimo, desde el año 1952. Entonces, boletines 1952 hasta 1992. Entonces, vean que tenemos, creo que es más bien 1994. En total son 21 boletines. ¿Ok? Entonces, vean qué maravilla, ¿verdad? A pesar de que Alicia a mí me vende la información, ya sabemos que la vende, ¿verdad? Pero yo tengo la posibilidad de, y esto es para que sepan, esto está en la biblioteca. No sé si lo ha mencionado en algún video, en la biblioteca Tinoco de la UCR. ¿Ok? Entonces, estos boletines que van desde el año 52 hasta el 94, vean que tenemos acá un umbral de 40 años. 40 años de información hidrológica, ¿verdad? Pues vean que en algunos casos podemos tener bastantes datos para extrapolar información, ¿verdad? Si el método nos lo permite, digamos, ustedes en general con estos boletines podrían obtener mucha información y reducir a comprar lo mínimo en el ICE, o del todo, pues si ustedes consideran así, podrían usar estos boletines totalmente, ¿verdad? Y no comprar en el ICE, ¿verdad? Pero lo ideal obviamente sería, digamos, tener la información hasta el año, ¿verdad? Más reciente, que sería 2020. Vean que del 94 al 2020 todavía hay 25 años más de datos. Yo no pierdo la fe que algún día el ICE vuelva a sacar sus boletines, ¿verdad? Aunque cada vez lo más difícil, pero bueno. Hay un pleito interno muy fuerte por liberar toda la información hidrológica del país, y ya no en libros, sino ponerla en línea para que las obras se diseñen de acuerdo a la información que existe disponible, ¿verdad? Porque vean que la limitación que hay, producto de no tener esos datos, representa pues una gran, a veces, imposibilidad, ¿verdad? De que poder usar los datos en tiempo real. Y obviamente los presupuestos son limitados para los diseños, y entonces eventualmente si hubiera más datos uno podría comparar más estaciones, aplicar más métodos de traslado con 4 o 5 estaciones, o trabajar más exhaustivamente, ¿verdad? Y no verse limitado a tener que comprar solo una estación, porque presupuestariamente eso es lo que le permite el proyecto. Entonces, eso es un tema pues muy importante, ¿verdad? Y yo les voy a instar a ustedes a que, como parte, próximamente va a quedar, creo, otra tarea, pero dentro de esa tarea sería coordinar y cotizar, ¿verdad? Compra de datos hidrológicos en el ICE. ¿Ok? Obviamente ustedes no los van a comprar, ¿verdad? En el curso no les vamos a pedir que compren nada, pero sí tener claro en el ICE cómo uno podría comprar y dónde los datos hidrológicos. ¿Qué les va a permitir esto a ustedes? Pues irse un poco soltando en términos de ver cómo son los procesos de adquisición de información hidrológica, y a efectos generales cuál sería, digamos, la forma más usual del procedimiento que se requiere, ¿verdad? Entonces, eso ahí va a quedar dentro de la próxima tarea que tengamos. Creo que la próxima va a ser para dentro de unos 8 días, ¿verdad? Esta semana, después del examen, hemos tenido un pequeño espacio de receso, ¿verdad? Para efectos de que ustedes tomen un pequeño aire, y porque además el curso pues ha venido avanzando de forma oportuna, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, el método de traslado, creo que pues es un método que está bastante bien, ¿verdad? Y ahora vamos a ir al segundo método, ¿verdad? El segundo método se llama el método racional. ¿Ok? Método racional, ¿verdad? Entonces, el método racional aplica para cuencas pequeñas. Cuencas pequeñas. Y cuando hablo pequeñas, hablo que sean inferiores, según nos dice el mismo método, inferiores a 10 kilómetros cuadrados. ¿Ok? Inferiores a 10 kilómetros cuadrados. El método racional en general es un método que, al igual que el método de traslado,
tiene pues obviamente alguna variabilidad en los resultados, ¿verdad? Y en general se considera un método conservador. ¿Qué significa que sea conservador? Que algo sea conservador lo que significa es que probablemente vamos a tener obras más grandes de lo que realmente se necesitan. Entonces, conservador implica ir del lado de la seguridad. Pero como todos sabemos, la seguridad tiene su costo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me voy del lado de la seguridad, las obras son más grandes y obviamente son más caras. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa básicamente es que yo voy a tener caudales, estimación de caudales probablemente mayores a los reales y por ende voy a tener estas características de costos en la obra, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente el método racional, ¿qué significa? Bueno, es una fórmula, creo que ustedes tal vez ya la han visto en otro curso, que dice que el caudal es C por I por A entre 360, donde la C es coeficiente de escorrentía, la I es la intensidad de lluvia en milímetros por hora y la A es el área de la cuenca en hectáreas. ¿Ok? El área de la cuenca en hectáreas, ¿no? Y esto me va a generar un caudal en unidades de metros cúbicos por segundo. Entonces, ustedes han notado lo interesante en la parte hidrológica, que por ejemplo, cuando trabajamos la parte de acueductos, casi todos los caudales que trabajamos eran en unidades de litros por segundo. Es decir, eran mil veces inferiores a los caudales de hidrología, que normalmente están en metros cúbicos por segundo. ¿Eso qué es lo que le da a uno la idea? Que en realidad una inundación de un río es un evento tan estratosféricamente grande que me multiplica o me amplifica los caudales en cantidades de 1000 o 1.000.000 de veces el caudal normal de un río, ¿verdad? Y eso es algo que es complicado de pensar. Es decir, ¿cómo puede ser que un río en circunstancias normales lleve 100 litros por segundo, que esto es 0,1 metros cúbicos por segundo, y que durante una inundación tenga 100 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, que son más de 1000 veces más de agua de lo que lleva en circunstancias normales, ¿verdad? Entonces vean ustedes el impacto realmente hidrológico y las consideraciones que hay que tener para efectos generales. Entonces, ¿qué pasaba antes? Durante mucho tiempo, vi que las personas diseñaban las obras pensando en situaciones normales, ¿verdad? Si hablamos de periodos de retorno, ¿qué sería para ustedes una situación normal? En términos de periodo de retorno, ¿sería un periodo de retorno de cuánto? ¿Cuánto La sería que un se periodo de repite retorno? varias veces en un año. Muy bien, ok. Ok, entonces sería un periodo de retorno de 0,5 años, por ejemplo. O inclusive de un año, ¿verdad? Para ustedes un periodo de retorno de un año es una situación normal, por ejemplo. O ya la ven un poco extrema. O sea, pensar en la máxima lluvia de un año. Sí. No sería dependiendo del fenómeno, digamos, en este caso no la lluvia, no se depende del fenómeno, porque si es digamos, si es un fenómeno así que realmente causa mucho desastre, que pase cada año realmente sería, y no es nada bueno, si es una lluvia, digámoslo así, que se pueda controlar sería normal y lo normal en la naturaleza, digámoslo así. Correcto, pero para vos, ¿qué es normal? Es la pregunta. Di que el fenómeno no sea O sea, muy extremo, pero ¿no? háblame en términos cuantitativos de periodo de retorno. O sea, ¿cuánto es un periodo de retorno relativamente frecuente? Es la pregunta. Sí, pues un año sería, ¿no? O Un año, ok. 0.5. Ok. Digamos, 0,5 años significa que pasa 2 veces 2 veces. cada año, ¿verdad? Cada año. De un año significa que pasa una vez por año.
Por ejemplo, que a ustedes les parece algo que pase una vez por año, es decir, la máxima lluvia del año, ¿lo ven frecuente o más o menos frecuente Yo o digo que poco sí frecuente? podría considerarse como algo frecuente, ¿verdad? Dadas las estaciones del año, digamos, o a los Ok, periodos, ¿verdad? ok, perfecto. ¿Verdad? Entonces sí es algo relativamente frecuente. Ahora, sería toda más frecuente, por ejemplo, que pasara una vez por mes. O sea, ahí tendría uno bastantes posibilidades de verlo. Eso sería 1 sobre 12, ¿verdad? Que equivale más o menos a 0,08 años de retorno. Es decir, cada 0,08 años, o sea, cada mes está sucediendo el fenómeno, ¿verdad? Pero bueno, la frecuencia va a ir ligada a eso. En general, como dijo Alison, creo, un año uno puede considerar que es un periodo bastante frecuente, y uno tiene la posibilidad de verlo. Y yo no sé si ustedes se han percatado, ¿verdad? De hecho, yo creo que a partir de ahora ustedes ya no van a seguir viendo las lluvias de forma normal, sino que ustedes eventualmente van a pensar, bueno, no, esta lluvia de hoy fue bastante intensa, probablemente sea, esté dentro de la lluvia de un año de retorno o de un periodo de retorno o sea, uno más o menos va detectando las máximas lluvias del año, ¿verdad? Y ya va midiendo en general. Ahora, eso lo hace uno de forma que sería como intuitiva, ¿verdad? Pero para ello, existen pues todo lo que mide las informaciones meteorológicas. Entonces, la clase de hoy, justamente la idea es ver el concepto de la intensidad de lluvia. ¿Ok? Esa es la idea de la clase de hoy, ver el concepto de la intensidad de lluvia. Porque ese es un concepto muy especial que es el que al final de cuentas nos define los impactos meteorológicos de un determinado evento. Entonces, la intensidad tiene dos componentes. Uno se llama la duración y otro se llama la frecuencia. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa si una lluvia es así, durísimo, verdad? Pero duró media hora, digamos. Y otra misma lluvia es así, durísimo, pero dura 2 horas. ¿Cuál lluvia va a ser más generadora de caudales? Pues la que dura más, ¿no? Bueno, puede ser, ¿verdad? Eventualmente la que dura más, tiempo, genera más caudales. Pero resulta que esto exactamente no es tan así, ¿verdad? Esta duración va a impactar en la medida de algo que se llama el tiempo de concentración de la cuenca. Y este concepto es súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que cada cuenca, así como tiene todas sus propiedades especiales, ¿verdad? Estas cuencas, cada una de ellas, cada cuenca, tiene un tiempo en el cual se da el máximo caudal producido acá abajo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la duración de esta tormenta coincide con el tiempo de concentración de la cuenca, nosotros vamos a producir los caudales máximos de la cuenca misma, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante cómo va la asociación. Si la lluvia dura lo mismo que dura el tiempo de concentración de la cuenca, se producen los máximos caudales. Si dura menos de lo que dura esto, se producen caudales inferiores. Y también si dura más tiempo, también se producen caudales similares, ¿verdad? Es decir, si dura más, ya lo que excede del tiempo de concentración, simplemente el caudal se mantiene a máxima capacidad, pero ya él no sube más. ¿Me explico? Para que suba más, tendríamos que variar la cantidad, ¿verdad? La cantidad de lluvia. Entonces, esa es otra variable que tenemos acá, cantidad. Entonces, cantidad, duración, frecuencia, todo eso nos genera la intensidad de la lluvia. Entonces, vamos a ir a empezar a ver algunos conceptos generales, como el tiempo de concentración. ¿Okay? El tiempo de concentración, entonces, se define
como el tiempo que tarda, el tiempo que tarda una cuenca en producir su máximo caudal. Involucra que todo o que todas las gotas de agua lleguen a la parte baja. Entonces, como les comentaba, si nosotros tenemos acá esta cuenca, ¿no? Y resulta que se vino un aguacero, ¿okay? Un aguacero en toda la cuenca. Entonces llovió aquí, y llovió aquí, y llovió aquí, ¿verdad? Entonces, supongamos que estos son cauces que trae la cuenca. Y resulta lo siguiente, resulta que llovió, ¿verdad? Llovió en toda la cuenca al mismo tiempo. Y entonces, esto que llovió acá va a avanzar un determinado tiempo. Esto que llovió acá va a avanzar un determinado tiempo. Y esto que llovió acá va a avanzar un determinado tiempo. Entonces, vean que en un mismo tiempo, estos tres chorros de agua no llegan al mismo lugar. Vean que, por ejemplo, lo que llueve en la parte alta de la cuenca apenas va por aquí. Lo que llueve en la parte media va por aquí. Y lo que llueve en la parte baja ya va por acá. ¿Ok? Entonces, vean que estos tres caudales no se están juntando a efectos generales, ¿verdad? ¿Cuándo se juntan? Cuando el tiempo de concentración, vean que este caudal va a estar ya aquí a su máxima capacidad, pero este todavía no ha llegado. Entonces, ¿qué requiero? Otra cantidad de tiempo para que este caudal llegue aquí, aquí, y que ya juntos puedan llegar hasta abajo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que existe un tiempo mínimo, que en este caso va a ser el tiempo que tarde en llegar a este punto, por ejemplo, para generar el mayor caudal posible en una determinada cuenca, ¿verdad? Esos puntos, por ejemplo, estos se llaman acá, se llaman isocronas. Isocronas, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Son puntos de igual tiempo de duración. Entonces vean que por acá va otra isocrona, por ejemplo, y por acá va otra isocrona, ¿verdad? ¿Cuándo es que se produce el tiempo máximo de concentración? Cuando las isocronas ya se logran juntar y llegar a un momento en la parte baja de la cuenca donde se generan los máximos caudales, ¿verdad? Esto es más o menos la parte que sería intuitiva del tema y ustedes lo pueden pensar, digamos. Por ejemplo, si yo pongo a caminar a Allison en este punto, si pongo a caminar a Isaac en este punto y pongo a caminar a Helen acá, obviamente a Allison le va a tomar más tiempo llegar hasta la parte baja de la cuenca, pensando que Allison es una gota de agua, ¿verdad? Entonces, ella va a requerir más tiempo para poder llegar hasta abajo. Y entonces el tiempo de concentración se asocia con la máxima duración de las gotas de agua que salen de aquí. Vean que en lo que Allison llega hasta abajo, ya Helen e Isaac, ellos ya hace rato están acá esperando, ¿verdad? Para juntarse con Allison y generar el máximo caudal en una cuenca. No sé si esta explicación tan en alguna medida jocosa, ¿verdad? De compararlos con gotas de agua, les ayuda como a entender, digamos, la dinámica de lo que es el tiempo de concentración de la cuenca. Porque este es el concepto idóneo que nos permite determinar cuál es la intensidad que más me va a afectar la cuenca en función de su concentración respectiva. No sé si hasta ahí vamos más o menos claros o si está clara más o menos la explicación, ¿verdad? Es un concepto bastante... Sí, adelante. Únicamente una consulta con respecto a la palabra que anotó en la parte de abajo. Isocronas. Isocronas, son, ¿me puede repetir a qué hace referencia? Son líneas de igual tiempo de avance, digamos. Entonces, por ejemplo, esta sería la isocrona de, no sé, 20 minutos. ¿Okay? Entonces, esta sería la isocrona de 20 minutos para Isaac y esta para Helen. Después, esta de acá ya sería la isocrona de 40 minutos. Suponiendo que es como el doble, ¿verdad?, del tiempo que avanzó hacia acá. Y esta de acá ya sería la isocrona de 60 minutos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tiempo de concentración de la cuenca muy probablemente sea 60 minutos, ¿verdad? ¿Cómo calcula uno una isocrona?
eso es un método relativamente sencillo. Esto no se usa mucho porque ya vamos a ver que todo esto lo hacemos con programas de cómputo. Pero una isocrona básicamente lo que hace uno es medir esta distancia, ¿verdad? Esta distancia y la velocidad del agua en el cauce. ¿Alguien recuerda cómo podíamos calcular la velocidad del agua en un cauce? Eso lo vimos el semestre pasado en hidráulica. La longitud del tiempo. No. Más bien es al revés, ¿verdad? Al revés, exacto, digamos, la isocrona la vamos a determinar como tiempo es distancia por velocidad, ¿verdad? Distancia entre velocidad más bien. Pero la velocidad la vamos a calcular con la fórmula de Manning que vimos el semestre pasado. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Manning. Entonces, la fórmula de Manning, no sé si ustedes se acuerdan, nos daba al final el tirante de agua, ¿verdad? Tirante, nos daba el caudal, nos daba la pendiente, y con eso podemos calcular también la velocidad del agua en el cauce, básicamente, ¿verdad? En general, las velocidades en los ríos están muy asociadas por la pendiente, y normalmente van en órdenes de 3 a 5 metros por segundo. Ya durante una inundación, esos son los datos usuales, ¿verdad? En las partes altas de las cuencas. En las partes bajas tienden a ser un poquito menores, ¿verdad? Porque son más planas. Pero uno puede asociar a que las velocidades van de 3 a 5 metros por segundo en función de la pendiente de una determinada cuenca, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula, la distancia entre la velocidad, yo puedo calcular cuánto tiempo dura una gota de agua en ir de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá, más o menos, ¿verdad? Como les digo, este método de isocronas realmente no es ya tan usado, ¿verdad? Ya ahora computacionalmente hay otros programas que calculan y nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá vamos a aprender a modelar en un programa que se llama HMS, que es lo que permite determinar caudales en una determinada cuenca. Pero eso sería ya con el tercer método, que se llama el método de hidrogramas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 3 métodos para estimación de caudales. 1, traslado. 2, método racional. Y 3, método por hidrogramas. ¿Okay? El tercer método ya lo vamos a ver después. Bueno, entonces, esas serían, ¿verdad? El tema más o menos de las isocronas. ¿Okay? Entonces, el tiempo de concentración es para que lleguen a la parte baja y producir el máximo caudal, ¿de acuerdo? Entonces, para el tiempo de concentración existen una gran cantidad de métodos. Y de hecho, eso también va a ser parte de la tarea. Ustedes van a investigar 3 métodos, ¿verdad? Que básicamente serían 3 fórmulas. 3 fórmulas, ¿verdad? Y yo hoy les voy a dar una que es la más sencilla, que de hecho fue una fórmula que desarrollamos como parte de mi tesis de licenciatura, que me define el tiempo de concentración como 16 por la raíz del área, donde el área está en kilómetros cuadrados. ¿Okay? Entonces, vean ustedes que para una cuenca de 1 kilómetro cuadrado, nosotros podríamos decir que el tiempo de concentración es 16 por raíz de 1. 16 raíz de 1 es 16 minutos. ¿Ok? Donde el tiempo de concentración se da en minutos. ¿De acuerdo? Entonces, aproximadamente, vean que una cuenca de 1 kilómetro cuadrado dura 16 minutos en tener su máximo tiempo de concentración. Recuerden que 1 kilómetro cuadrado es más o menos 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Okay? Entonces serían 10 por 10 cuadras. Es aproximadamente como el centro urbano de San Ramón, más o menos, ¿verdad? En términos generales. ¿Okay? No sé si hasta aquí vamos más o menos claros de lo que representa el tiempo de concentración y la importancia que tiene él dentro de la evaluación de los parámetros hidrológicos de una cuenca. O si tienen cualquier pregunta, nada más por favor me la hacen. Bueno, entonces básicamente recordemos que las cuencas hasta 10 kilómetros cuadrados es lo que nos admite el método racional, ¿no? Y ustedes van a descubrir también que todos los métodos para el cálculo del tiempo de concentración
dan diferentes resultados. Entonces, por eso es que es tan importante usar por lo menos también 3, ¿verdad? Y tenerlos debidamente programados. Como recomendación, por ejemplo, uno de los que más se usan es el de Kirpik, método de Kirpik, ¿verdad? Hay otro método que se llama SSC. Hay otro método que se llama algo de Transportation. Pero si ustedes revisan un libro de hidrología, van a venir, no sé, tal vez 20 fórmulas diferentes que me permiten determinar el tiempo de concentración. Y cada una de ellas utiliza variables diferentes, ¿verdad? Todas las que ya hemos conocido, por ejemplo, elevación máxima, elevación mínima, longitud del cauce principal, pendiente media de la cuenca, básicamente son variables geométricas todas, ¿verdad? Las que se le incluyen al tiempo. Vean que por ejemplo, únicamente utiliza el área, ¿verdad? Esta estimación, como les digo, fue desarrollada como parte de mi tesis de licenciatura y incluía el análisis como de 1000 cuencas, ¿verdad? Entonces, es una estimación bastante rápida para un cálculo muy general y para hacer obras menores, pues les va a permitir, digamos, tener un dato muy rápido, ¿verdad? De la cuenca. Únicamente lo que ocupan es el área de la misma. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, es que necesito drenar una cuenca de 3 kilómetros cuadrados, entonces ya ustedes saben que el tiempo de concentración es y rápidamente eligen la intensidad y demás, ¿verdad? Bueno, pues más o menos vamos por ahí. Entonces, ya que sabemos la importancia del tiempo de concentración, nos vamos a pasar ahora sí a la computadora a ver el tema de la intensidad. Entonces, vamos a pasarnos para acá. Y voy a dejar de compartir el video y voy a compartir más bien ya el de este video de acá. ¿Me ven en la computadora? Sí, me avisan por favor. ¿Sí me ven? No, ¿No me ven en la computadora? no, seguimos viendo la pizarra. Ok, déjenme ver entonces. Ya sé, es que tenemos el que es, sí, ya entiendo. Se ve el que está hablando, fijar el video, ahí tampoco. No. Es de hacerme con anfitrión. Sí, ahí, ya. No, profe. Todavía no. Ya sé cómo puedo hacer. Ahí. Ya. No, ahí tampoco. Ahí sí. Bueno, no, ahora estamos viendo estar. Bueno, voy a un momentito, ya casi, bueno, lo que les voy a compartir ahorita es lo que vamos a ver para lo de la información meteorológica, ¿verdad? Esta parte es la que siempre me cuesta. ¿No? Bueno, entonces, ya ustedes ya les subí, no sé si ustedes pueden ver en mediación, virtual, la información que subí hoy. No sé si alguien ya la descargó, se llama material de estaciones intensidad. Entonces vamos a revisar ese material. Sí, adelante. Los dos son del mismo año, ¿verdad? Los dos son del mismo año, correcto. Okay. Ambas son del Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Entonces vamos a revisar con esto diferentes datos de las cosas que ocupamos revisar, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vamos a revisarlo por acá. De estaciones mecánicas, ok. Bueno, entonces empecemos por vamos a ver. Déjenme ver una cosa, porque creo que... Un momentito nada más para cambiar de acá. Eric Orozco, yo anfitrión. Eric Orozco. A ver, es que hay una opción que me permite dejar a todos compartir pantalla.
Más reunión. Permitir a los participantes compartir pantalla y sin el micrófono. Okay, creo que ya. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla y me avisan si se ve. ¿Ok? ¿Se ve la pantalla así? Sí. Muchas gracias, entonces. Bueno, vamos a trabajar ahora sí con esta pantalla. Básicamente, como ven, este archivo, ¿verdad? Lo que tiene es la lista de curvas de intensidad, duración y frecuencia. Entonces, esto vean que es del IMN y MINAE, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Bueno, vamos a ver esta parte del desarrollo de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿verdad? La parte del periodo de retorno ya la conocemos muy bien y es lo que nos define, digamos, la probabilidad de ocurrencia de un evento estadístico, ¿no? Entonces, es el periodo de retorno, básicamente. Y lo otro que hablamos es el tema de la duración, ¿verdad? En cuanto a la duración, básicamente va a estar directamente asociada en términos del tiempo de concentración de la cuenca, ¿ok? Vamos a de una vez ya a ver la tabla, hasta aquí está. Entonces, las curvas de intensidad, duración y frecuencia, básicamente uno lee esos dos parámetros y al final de cuentas eso es lo que lee, ¿verdad? Entonces, aquí están para la estación 71.2, las intensidades de precipitación. Entonces, vean que uno cuando ocupa leer la intensidad, lo que hace es leer la duración que va a estar asociada al tiempo de concentración y acá lo que lee es el periodo de retorno. Entonces, supongamos que uno necesita una lluvia. Por ejemplo, hablemos de esa cuenca que vimos antes de 1 kilómetro cuadrado, que tiene un tiempo de concentración de 16 minutos. Entonces, sería este el tiempo de concentración. Si yo quisiera el dato de la intensidad para un periodo de retorno de 10 años, entonces usaría este dato de acá, ¿ok? Básicamente. Entonces, ese sería, digamos, el dato. Y acá busco la estación respectiva que tiene esa información, ¿ok? Y vean que acá viene en toda la tabla. Entonces, en esencia, la lectura de esto es lo que me permite a mí determinar cuál es la intensidad respectiva para el caso concreto, ¿verdad? Por acá arriba creo que viene la lista de las estaciones con su respectivo dato de el código, ¿ok? Entonces vamos a ver dónde están las estaciones. Valores de... Entonces ven, acá está ya la estación, ¿verdad? Respectiva. Y serían para la estación, para la región Caribe, Central, Pacífico y Pacífico Norte. Lo que quiero es buscar la tabla donde viene, según el código de la estación, el nombre respectivo de la misma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, acá están, ¿ven? Esto es otra forma que se usa también para leer las curvas, ¿verdad? Uno dice, si la duración es tanto, para un periodo de retorno de 5 años, entonces yo busco acá la curva correspondiente y lo leo acá. Pero a mí en general me gusta más leerlo directamente de la tabla, ¿verdad? Me parece que es mucho más preciso en términos generales, ¿verdad? ¿A dónde vendrán en serio las estaciones? En algún lado tienen que venir que digan que la estación 98 tal es tal. Acá están. Entonces sabemos que la estación 7102 es La Mola, la estación 7322 Pacaya, 7349 Mola 2, 7391 Hacienda El Carmen, 7406 La Guinea, etcétera. Ahora, esto debería, por ejemplo, traer las coordenadas de cada estación, ¿verdad? Debería, pero bueno. En todo caso, estas estaciones, yo no sé si ustedes, yo les pasé el atlas. Bueno, vamos a ver si por acá está. Buenos Aires, no. Para que ustedes puedan ubicar esas estaciones en los diferentes, ven, acá está el mapa, ahora sí.
Entonces, este es el mapa con las estaciones muestreadas en el estudio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, lo que pasa es que todo está muy regado, entonces a veces se hace uno bolas, ¿verdad? Pero vamos a ver. Por ejemplo, la estación La Mola. Entonces, La Mola es la estación 7102, ¿verdad? La estación 7102 es La Mola. Entonces, vamos a saber que esta de acá es la estación La Mola, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, busquemos otra. Por ejemplo, La Mola 2 es 7349. La Mola 2 es 7349. Entonces, sabemos que la Mola 2 es esta de acá. Entonces, así ustedes pueden ir ubicando todas las estaciones correspondientes con este estudio. Y para efectos generales, ¿verdad? Podríamos ir determinando cada uno de los casos. Entonces, vamos a usar este dato para hacer un ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál podría ser. Esto es cerca de Limón, por ejemplo. Entonces, vamos a usar la estación 81003. Entonces, vamos a decir que vamos a pasarnos, entonces ahora sí, voy a dejar de compartir y nos vamos a pasar a la pizarra para anotar el problema. ¿Ok? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, una cuenca de 2,5 kilómetros cuadrados está cerca de Puerto Limón. Se requiere calcular cuál sería su caudal máximo. Su caudal máximo de acuerdo con el método racional para un periodo igual a 5 años y un periodo igual a 25 años. Suponga un uso del suelo de banano. Entonces vamos a suponer que es una cuenca bananera y que ocupamos calcularle un caudal de 5 años y de 25 años y que la cuenca está cerca de Puerto Limón y mide 2,5 kilómetros cuadrados de área. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ir por partes, ¿verdad? Y ya que ustedes tienen toda la información ahí, me pueden ir dando los datos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, que vamos a usar el método racional, ¿verdad? C por I por A dividido entre 360. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería un coeficiente de escorrentía para una cuenca de uso de banano para un periodo de retorno de 5 y 25 años? ¿Se acuerdan de aquella tablita que usábamos? ¿Sí la recuerdan? Sí, solo hay que buscarla. Ok, entonces pueden buscarla ahí con confianza. Yo ya la tengo aquí, pero igual quiero que la busquen para practicar, ¿verdad? Esa tabla es de Sería uso. cultivo, ¿verdad? Cultivo, ajá, muy bien. No, Vean que ¿sabes? la tabla no sabe si el cultivo es banano o papaya o lo que sea. A ver, ¿cómo era aquí? Pues ya me perdí. A 25 años sería 0.44. Muy bien. ¿Y a 5? 0.38. Ok. Eso sería para una pendiente promedio, ¿verdad? O plana o para cuál caso. Promedio. Promedio. Muy bien, promedio y etcétera, ¿verdad?
Entonces ahora el otro variable que ocupamos es la intensidad. Entonces, ahora sí, para la intensidad, ¿qué buscaríamos? Vamos a pasarnos otra vez acá al mapa, ¿verdad? Y veámoslo acá. Entonces, recordemos que cerca de Limón, ¿verdad? Estaría, Limón es acá esta puntita. Entonces vamos a usar la estación 81003, ¿verdad? La estación 8103, ya les voy a decir cómo se llama. La estación 8103 justamente se llama Limón, ¿verdad? Tiene datos de 1980 hasta el 2010. Y entonces vamos a buscar los datos de la estación 8103. Y estación 8103, aquí está. Estación 8103, intensidad de precipitación máxima por duración y periodo de retorno. ¿Ok? Entonces, ¿qué busco de esta tabla? ¿Cuánto sería el tiempo de duración que debo utilizar ahí? ¿Cuánto sería el tiempo de duración que debo utilizar ahí? Todavía no lo sabemos, ¿verdad? Realmente no lo sabemos por una razón muy sencilla, porque no hemos calculado el tiempo de concentración. ¿Ok? Un minutito que me... Entonces, debemos calcular el tiempo de concentración. ¿Ok? Un toquecito que no sé qué pasó aquí. Disculpen. ¿Todavía me escuchan? Sí. Ya. Perdón. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo de concentración? Recuerden, podemos usar la fórmula que decía que el tiempo de concentración es igual a 16 por raíz de A. ¿Ok? 16 por raíz de A. Entonces, vamos a pasarnos otra vez a la pizarra. Y vamos a usar el tiempo de concentración de 16 por raíz de A. Entonces, si el área es 2,5 kilómetros cuadrados, eso implica que 16 por raíz de 2,5 me da... ¿Cuánto? ¿Cuánto me da? 25,29. Muy bien, 25,29 minutos. ¿Okay? Vean que es un tiempo de concentración bastante elevado, ¿verdad? Entonces vamos a volver a la tabla. Y vamos a buscar a ver. ¿Okay? Existe un tiempo de concentración de 25,29 en la tabla. No. Ok, no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Y no será uno rondear? Tengo que interpolar, ¿verdad? Exactamente. Tengo que interpolar. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Tomaría el más cercano, que es 30. Bueno, podría tomar 30, ¿verdad? Pero me quedaría, me va a dar inferior si agarro el de 15, por ejemplo, ¿verdad? Y un ¿Me término explico? medio, profe, entonces, un promedio entre Exacto. 15 y 30. Exacto. Entonces, tengo que hacer una interpolación. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Voy a volver a, voy a anotar los datos, o anótenlos ustedes y después me los dictan. El de 5 años, entonces sería 126 y 92, ¿verdad? Y el de 25 años sería 164 y 119. Entonces empecemos con el de 5 años, 126 y 92. Entonces volvamos acá a la pizarra. Voy a borrar acá. ¿Cómo se interpola esto? Es muy sencillo. Entonces yo requiero el tiempo t igual a 25 minutos. Yo sé que para t igual a 15 son 126, dijimos, ¿verdad?
Y para t igual a 30, son 92 milímetros por hora, ¿verdad? Entonces, el que yo ocupo es el de 25, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que aplicamos es, hay que hacer una rectita, ¿verdad? Entonces lo dibujamos así. Decimos 10, 20, ¿verdad? 30, más o menos, ¿verdad? Y acá sería, por ejemplo, no sé, 50, 100, ¿verdad? Y 150, más o menos, ¿verdad? Por hacer un dibujo. Obviamente todo esto hay que hacerlo con regla y con escala. Entonces, el de 15 minutos, dijimos que vale 126, aproximadamente, ¿verdad? Y el de 30 vale 92. ¿Ok? Entonces, tiro este gráfico, ¿verdad? Y el que yo necesito es el de 25. El de 25 tendría que valer un poco, tendría que valer entre 100 y 126. Podríamos decir que es aproximadamente más o menos 110 milímetros por hora, ¿verdad? Más o menos. De acuerdo a una interpolación mediante esta recta o un dibujo, que esa es la forma como más rápida, ¿verdad? Siempre que uno dibuje todo esto a escala, es una lectura bastante buena. La otra forma ya es directamente aritmétrica, ¿verdad? Entonces vamos a hacerla igual también para que ustedes aprendan. Cualquiera de las dos que hagan, aproximado, aritmético, está bien. Entonces, yo digo, 126 menos 92 es igual a ¿cuánto? Serían 26 más 8, 130, serían 34, ¿verdad? Sí, no, 34, 26, sí, 34, ¿verdad? Serían 34 la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, 34 dividido entre 15 me daría cuántos milímetros por hora por cada minuto se incrementa esa curva, ¿verdad? Entonces, calculémoslo ahí. Entre 15 son 2.26 milímetros por hora por cada minuto, ¿ok? Por cada minuto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos minutos hay de 15 hasta 25? Hay 10 minutos, ¿verdad? Entonces yo digo 2,26 por 10 minutos me daría 22,6, 22,6 ¿verdad? Milímetros por hora. Entonces yo le tengo que restar 22,6, le resto 22,6 a 126. 126 menos 22,6 sería igual a 103.4. ¿Okay? Entonces este sería el dato interpolado ya para los 25 minutos, ¿vean? Entonces vean que esta forma es un poco más trabajosa, tampoco es que sea nada del otro mundo. Entonces, ¿en qué consiste? Tengo que restar el dato que tengo acá menos el dato otro, ¿verdad? 92. Sí, exactamente. 10, ajá. Entonces hago la resta. Después calculo cuánto por cada minuto va subiendo. Esto se llama la pendiente. La pendiente. Después calculo cuántos minutos hay desde el tiempo base, que son 15, hasta al que yo quiero llegar, que es 25, ¿verdad? Que serían 10 minutos. Y finalmente, entonces le resto el dato de este tiempo a lo que calculé con la pendiente, ¿verdad? Entonces, este dibujito acá es todos estos números matemáticos, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí escogerán cuál de las dos opciones se les hace más sencilla.
Esta obviamente es mucho más precisa. Vean que acá nos dio 110 y esta nos da 103. 110 es un más o menos aproximado, ¿verdad? Obviamente, si yo hubiera dibujado esto con mejor escala, me hubiera dado mucho mejor el resultado. Pero cualquiera de las dos que ustedes escojan va a estar bien siempre que lo hagan de manera detallada, ¿verdad? Entonces, en general, parte de la idea de esto es aprender a interpolar, porque los cuadros de las curvas no tienen todos los datos. Como ven, solo pasa 15, 30, 60 y así. Y muchas veces uno ocupa tiempos intermedios con el dato para el cálculo, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos que para el t igual 5 es igual a 103,4. Ahora yo les voy a dejar para que ustedes calculen el tiempo igual a 25, ¿ok? Con el tiempo igual a 25, los datos que vamos a usar son, según dice aquí, ¿verdad? Para 15 son 164 y para 119.91 para 30. ¿Okay? Entonces ustedes van a hacer la interpolación con esos dos datos y me van a decir más o menos cuánto les da. ¿Okay? En los próximos 3 segundos, no, los próximos 5 minutos, ¿okay? O no menos. ¿Ok? Entonces, retomando, la intensidad para 5 años son 103.4, para 25 años son 135, y el área son 2,5 kilómetros cuadrados. Cada kilómetro cuadrado son 100 hectáreas, entonces son 2.5 por 100, sería igual a 2.500 hectáreas, ¿verdad? Eso sería 2.500 en ambos casos. Entonces, ahora sí, vamos a calcular ya los caudales. Entonces, los caudales serían caudal de 5 años y caudal de 25 años. Caudal de 5 años sería C.38 por I, que son 103,4, por A, que son 2.500, dividido entre 360. Y el otro, de 25 años, sería igual a 0.44 por 135 por 2.500 hectáreas, dividido entre 360. ¿Okay? Y, por favor, si me pueden decir cuánto da cada uno de los dos. ¿Cuánto da, chicos? El primero me da 271,80. 0,80 metros cúbicos por segundo. Ajá. Y el segundo da 412.5. 412,5. Creo que hay un error, porque en realidad, vean que si 1 kilómetro cuadrado son 100 hectáreas, en realidad 2,5 kilómetros cuadrados son 250 hectáreas. Entonces esto no es 2.500, sino 250. Entonces esto sería 27,1 y este sería 41.2. ¿Okay? Metros cúbicos por segundo. Ahí fue un error aritmético de mi parte. ¿Okay? Revisemos nada más que esté todo bien por aquello de... Se me hacía muy grande el área. De hecho, no sé cómo extraño. Bueno. Pero vean qué interesante. Entonces ya con esto, si tenemos cuencas donde tengamos cerca información meteorológica y que sean inferiores
a 10 kilómetros cuadrados, yo puedo usar este método para calcular su área. Bueno, entonces básicamente con esto pues redondeamos ya la parte de la estimación de métodos de cálculo y ya ustedes tienen un segundo método para calcular la respectiva caudal de un determinado fenómeno. ¿Está correcto que el caudal de 25 años de retorno sea mayor que el caudal de 5 años? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien esto? ¿Es correcto? Sí, digamos, en los que nosotros hicimos, inclusive de la otra forma, igual conforme aumentaban los años de periodos de retorno, digamos, que calculábamos, igual Sí. aumentaban los caudales que daban. Muy bien, ajá. ¿Y por qué sucede eso? ¿Vos cuál es la razón por la que crees que eso sucede, digamos? Entre mayor periodo de retorno, ¿cómo es el caudal? ¿Más frecuente o menos frecuente? Si yo tengo un periodo de retorno más alto, significa que un evento es más frecuente o menos frecuente. Es menos frecuente. Correcto, es menos frecuente, ¿verdad? Y por ende es más importante. Y entre más años de retorno es un evento de mayor importancia y más alto, ¿verdad? Entonces, vean que acá se manifiesta. La intensidad responde al mismo patrón. Vean que a mayor periodo de retorno, la intensidad es mayor. ¿Por qué? Porque es una intensidad menos frecuente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las intensidades bajas para un año de periodo de retorno así, tienden a tener valores bajos, porque son los eventos más frecuentes. Entonces, son las lluvias más comunes y corrientes. En cambio, las que tienen periodos de retorno altos, tienden a ser menos frecuentes, porque tienen periodos de retorno altos, y por ende son mucho más elevados los valores. Vean que este dato está ligado estrictamente a estos dos datos, ¿verdad? Coeficientes correntía y el valor de la intensidad. El resto prácticamente es igual, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces voy a anotar acá unos ejercicios para que ustedes los tengan y que sean como parte de la tarea que vamos a dejar para este caso. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que va a ir el problema 1, 2 y el problema 3. Ok, van a ser 3 problemas. Entonces, Cuenca, cerca de Ciudad Quesada. Ok. Área igual a 10 hectáreas. Área igual a 10 hectáreas. ¿Verdad? Ok. Sería 50% pastos y 50% pastos y 50% yuca. ¿Okay? 50% pastos y 50% yuca. Vamos a decir elevación máxima igual a 450 metros sobre el nivel del mar. Mínima igual a 380 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? ¿Qué más? No, es que está muy alto esto. No, vale, 410. 410 metros sobre el nivel del mar. Después, ¿qué más? Nada más. Entonces, igual, calcular caudal para 5, 25 y 50 años, ¿verdad? Okay. Calcular el caudal para 5, 25 y 50 años. Ok, en la tarea va a decir que incluyan 3 cálculos con 3 fórmulas diferentes de tiempo de concentración para que comparen y analicen. La idea con todo esto es evaluar métodos y que ustedes al final escojan el más correcto, ¿verdad? Hay un tema importante a nivel estadístico y es que en teoría, uno no debe revolver métodos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, como hablamos antes, si yo tengo 3 cuencas de C de Krieger y yo al final calculo cada una por separado
y después saco un promedio de las tres, eso realmente no es metodológicamente correcto, ¿verdad? Lo correcto sería que yo escoja la del centro, o escoja la más alta, o escoja la más baja en función de mis necesidades del proyecto. Entonces ustedes van a justificar esto. Recuerden que si escogen la más alta, es más caras las obras, pero están más protegidos. Si escogen la más baja, las obras son más baratas, pero están menos protegidos. Y si escogen la del centro, están protegidos a un 50%. ¿Cuál es la correcta? Nunca lo sabremos, chicos. Eso es algo de las decisiones que hay que tomar a nivel, en función del presupuesto que tengamos, si hay disponibilidad de plata, si no, etc. Entonces, son decisiones que ustedes pueden ir aprovechando todo esto para tomar, ¿verdad? ¿Cuál dato agarro? ¿El más alto, el más bajo, el de en medio? ¿Ok? Entonces, este sería número 2. Déjenme revisar una última cosa. Okay. Entonces, 2 sería cuenca cerca de la garita, Alajuela. ¿Ok? Área igual a, igual a 225 hectáreas. Sería, esto sería 25% urbano y 75% pastos. ¿Ok? Igual, elevación máxima igual a 1050, mínimo igual a 980, igual 5, 25 y 50. ¿Okay? Y el caso número 3 va a ser para proyecto en San Vito. San Vito, ¿ok? Área igual a 5,000 hectáreas. Esta sería 30% bosque, 30% pasto y 40% palma. ¿Ok? Aquí sería igual máxima, igual 800, mínimo, igual a, pongámosle 710 y igual 25, 5, 25 y 50. ¿Ok? Entonces estos van a ser los 13 ejemplos que vamos a estudiar. Voy a tomarle una foto y se las envío por el WhatsApp para que tengamos ahí, porque necesito decirles un último dato. A ver, hidrología. Ahí ustedes lo traducen del jeroglífico a la letra normal, ¿verdad? Últimamente he escrito tanto que ya no puedo, ya hacer mucho. Ok, entonces chicos, una cosa importante. Hay algunos métodos del tiempo de concentración que me piden la longitud del cauce. Longitud del cauce para el tiempo de concentración. ¿Okay? Entonces, vean que estos ejercicios yo no los estoy dando. Ustedes lo pueden, lo van a poder en alguna medida interpretar asumiendo, digamos, una cuenca puede ser cuadrada, ¿verdad? Para la longitud del cauce, o me gustaría más que puedan asumir una cuenca rectangular a nivel 2,1, ¿verdad? 2,1, ¿verdad? Entonces, uno supondría que el cauce es por acá. Entonces, que si una cuenca mide, no sé, sumamos que mide 20 hectáreas, ¿verdad? 20 hectáreas. Entonces, yo podría decir que esa cuenca mide, no sé, vamos a ver cuánto es 5 por 4, 20. 5 por 4, 20, no. Que mide 1 hectárea aquí, por ejemplo, y 20 hectáreas de fondo.
Entonces, yo modelaría una cuenca alargada, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera el caso. O también puedo decir que mide 10 hectáreas de fondo y 2 hectáreas de frente, ¿ok? O en general como ustedes quieran, ¿verdad? 10 por 2 son 20 y así. Entonces, en esto pues sientan libertad. O también pueden decir que mide, no sé, 5 hectáreas y 4 hectáreas, por ejemplo, ¿verdad? Siéntanse libres acá de explorar un poco. No todos los métodos les piden la longitud del cauce, pero algunos sí. Entonces, por ejemplo, si esto mide 5 hectáreas, recuerden que cada hectárea tiene 100 metros de largo, ¿verdad? Entonces, este cauce mediría 500 metros, ¿de acuerdo? 100, 200, 300, 400, 500. Porque cada hectárea son 100 metros de longitud, ¿verdad? Eso para los casos donde la cuenca solicita digamos, la longitud, ¿verdad? Recuerden que la idea es explorar 3 métodos, por ejemplo, de tiempo de concentración y escoger el que a ustedes más les corresponda y hacer los ejercicios de cálculo para estas 3 cuencas que hemos visto el día de hoy de esta tarea. Y la idea que es, bueno, explorar. Recuerden que hay que combinar el uso del suelo, ¿verdad? Espero no se les haya olvidado, por eso decimos que son 50% bosque y 50% pasto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para bosque, recuerden que el coeficiente de escorrentía era ¿cuánto? Como 0.30, digamos, ¿verdad? Y de pasto, supongamos que era 0.45. Entonces, había que combinar 0.30 por 0.5, era 0.15. 0.45 sería 0.225. Entonces, el coeficiente combinado era de 0.15 y 0.225, serían 0.325. 0,375. Esto lo hicimos en una tarea, la del uso del suelo. Cómo combinar coeficientes de escorrentía, ¿verdad? Vean que en estas tareas no estamos enfocándonos tanto en si delimitamos la cuenca y todo, se nos hace mucho peso. Acá estamos muy enfocados ya en la parte analítica y ya habrá tiempo para hacer, digamos, más cuencas, para hacer uso del suelo y eso. Entonces, que no se les olvide este detalle, ¿verdad? Cómo combinar coeficientes de escorrentía. De escorrentía. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Vean que cada vez que avanzamos, vamos jalando lo anterior y lo anterior, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los conceptos anteriores vayan quedando claros. Profe. Ok. Sí, adelante. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros hicimos, solo había una estación cerca, que era la de Limón, pero si hay, Bien. por ejemplo, 2 estaciones cerca. Muy bien, muy bien. Puedes escoger la que vos consideres, ¿verdad? No hay problema. Ahí vos decís, no, escojo tal, por tal razón o lo que sea, ¿verdad? No hay problema. Creo que solamente va a haber una en cada uno, pero vos podés explorar si hay 2. Eso es muy importante, ¿verdad? En efecto, uno también, eso, ¿quién fue la que habló, perdón? Jaylee o Helen, o que no reconocí la voz, pero Helen. esa pregunta gracias, Helen, esa pregunta es muy valiosa porque, en efecto, vos tenés razón, digamos. Si, por ejemplo, yo tengo esta estación acá y tengo otra estación acá, ¿cuál de las 2 uso? Bueno, eso básicamente uno podría dividir la cuenca, ¿verdad? Podría decir, no, esta está afuera, pero no creas, esta podría tener acá un porcentaje. Entonces yo le doy, como con el uso del suelo, le doy un 30% del área a esta y un 50% a esta. Entonces, qué sé yo, si esta me da, la intensidad me da 115 y esta me da 145, entonces yo digo lo mismo, digo 115 por 0,3, 145 por 0, perdón, esto sería 0,7. 0,7, ¿verdad? Entonces multiplico y al final vuelvo a sumar y me daría la intensidad combinada para esta cuenta. Entonces es muy importante esa pregunta que vos haces y tiene mucha validez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, podrían hacer algo así. Si hay 2 estaciones cerca, le dan el 50% a cada una el 50% del área a cada estación, suponiendo que cada estación va a ser directamente, ¿verdad?, intervenir ahí. En general,
digamos, es como ahorita estamos en ejercicios académicos, ¿verdad? Muy pronto ya vamos a pasar como a hacer ejercicios más, con datos reales, ¿verdad? Es decir, yo les voy a delimitar a ustedes un punto, ustedes delimitan la cuenca, y al final de cuentas ustedes deciden con cuál método van a calcular el coeficiente, van a calcular el caudal, ¿verdad? Y eso pues ya esa parte es muy interesante, enfrentarse a una situación real, que es lo que hacen pues básicamente los hidrólogos, ¿verdad? Usted le dice, calcúleme el caudal aquí, y entonces usted resuelve a como pueda, ¿verdad? Básicamente. No sé si está claro esto, Helen. Muy buena tu pregunta, muy, muy importante. Sí, profe, gracias. Bueno, gracias a vos, más bien. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, entonces, en relación a los ejercicios, hay que hacerlo con 3 diferentes fórmulas de tiempo de concentración. Correcto, exacto. Esa instrucción va a venir ya en mediación, entonces ustedes van a buscar diferentes tiempos de concentración y también van a decidir si usan el más alto, el más bajo, el de medio o el que corresponda, ¿verdad? Pero como parte... Pero también podemos practicar con este, ¿verdad? Nada más y buscamos otros 2. Por supuesto, pueden hacerlo. Para tenerlo bien practicado. Sí, sí, no hay problema. Como les digo, el método más popular, ¿verdad? Este método, como les digo, fue elaborado, bueno, en el estudio que hice como parte de la tesis de licenciatura. Y es un método, pues, bastante práctico, ¿verdad? Para cálculo de cuencas pequeñas. A nivel nacional, digamos, claramente hay otros métodos, por ejemplo, el de Kirpich es el que más se usa, ¿verdad? Y inclusive está no nomado en algunos reglamentos, el de Kirpich. Entonces pueden consultar ese, ¿verdad? Sería importante que, digamos, lo evalúen como parte de los métodos. Y cualquier otro que ya ustedes consideren, ¿verdad? Es que se me olvidó, hay otro muy popular, pero ya ahorita se me olvidó el nombre. Ahorita lo busco y se los mando por aquello. No quiero con esto decir que hagan solo esos 3. O sea, en realidad sería interesante que busquen otros métodos alternativos, digamos, ¿verdad? Yo les voy a mandar una foto, por ahí tengo una donde vienen como 20,000 métodos y entonces para que ustedes puedan buscar, pero también busquen ustedes, o sea, en realidad, si uno busca en internet cálculo del tiempo de concentración, le van a aparecer 200 fórmulas, entonces es algo que es bastante, hay mucho material, ¿verdad? Más bien para investigar y todo, entonces en eso no se limiten, digamos, a lo que yo les diga, sino tratemos como de aprovechar el curso para ir un poco más allá, ¿verdad? Profe, yo también tengo una duda sobre Sí. el tema final, bueno, el trabajo final, sí, las indicaciones y todo, porque me preocupa tal vez no tener el tiempo suficiente para realizarlo bien. Entonces, para ir trabajando eso una vez. Está bien, yo ya les voy a indicar, ya de hecho está en mediación, solo que no lo he mostrado, pero sí ya les voy a indicar. La idea del trabajo final es que ustedes hagan un estudio hidrológico de lo que ustedes consideren, ¿verdad? Ese sería, digamos, el tema final. Y también recuerden que queda un examen final, que es igual al que hicimos ahora, ¿verdad? Y solamente que ya va a ser más, ¿verdad? Va a tener más información porque incluye todo lo que hemos ido viendo. Pero sí, el proyecto final, de hecho, es un estudio hidrológico formal y entonces, eso, ya muy pronto les voy a subir las indicaciones. Y tenés razón porque ya estamos cerca de un mes, ¿verdad? Entonces, para que tengan por lo menos ese último mes para hablar. Jaylee, levantaste la mano. Veo que Jaylee levantó. Sí, claro, te escucho. ¿El trabajo final era en parejas o era individual? Si ustedes gustan, podemos hacerlo en parejas. Entonces, pueden irse ya organizando para tales fines, ¿verdad? Eso sí, y es muy importante, aunque sean los dos tienen que subirlo a mediación, aunque sea el mismo trabajo, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide, porque si no, no se puede calificar. O sea, la única forma de calificar las cosas es que estén en mediación. Entonces, por favor, los dos lo suben, para que no, en esa parte una vez quedemos claro. Todavía falta bastante tiempo, pero sí que sepan que las 2 personas lo tienen que subir a mediación. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, es que quedé con la duda. Sí. Con los cálculos de la combinación del coeficiente corriente, entonces no sé si puedo volver a explicarlo porque quedé con esa duda. Bueno, eso es ya viejo, ¿verdad? Eso de hecho lo hicimos ya en una de las tareas, pero voy a explicarlo con mucho gusto otra vez.
digamos, si vos sabes que el 50% es bosque, ¿verdad? El coeficiente de escorrentía de bosque es 0.3, ¿de acuerdo? Entonces, 0.3 por 0.5 me da 0.15. Este sería el coeficiente combinado. Sería C por porcentaje de área, ¿verdad? Y aquí sería 0.45 por 0.5 es 0.225. Igual, C por porcentaje de área. Y después hago la sumatoria y me da 0.37. Ok. Lo que estaba hablando era cómo obtener resultados, que no vi que fue que lo había que multiplicar por el porcentaje de área. Ok, ya entendí. Exacto. Y en el caso igual, digamos, si usamos estaciones combinadas, sería igual. Si esta es 115 y 145, entonces 115 por 0.3, que es 30%, y etc. Y al final la suma. Ok, sí, ya. Pura vida. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, ¿alguien con alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Profe, en este último caso, yo sería la que decido cuál es el porcentaje de la cuenca. No, digamos, dijimos que si hay dos estaciones cerca, trabajen como con 50-50 para que sea más, porque realmente no sabemos qué tan cerca o largo está de una estación, ¿verdad? Entonces, usemos 50-50 para efectos de no, o sea, de no excedernos en estimaciones, ¿verdad? Porque si tuviéramos la ubicación geográfica concreta, sí podríamos decir, bueno, esta le daría yo un peso tal o así, ¿verdad? Pero en general, al no estar ubicadas las cuencas, sino que decimos nada más como está cerca de Ciudad Quesada o cerca de La Garita o así, mejor usemos 50-50 en caso de que haya dos estaciones cercanas, ¿verdad? Nada más para no, como para tener un criterio homogéneo en general. Gracias. Muchas gracias a vos, mucho gusto. ¿Quién más? Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas, llegaríamos hasta acá. Yo igual voy a subir el video al canal de YouTube para que ustedes lo puedan consultar más adelante, ¿verdad? Si tienen cualquier duda. Y pues les agradezco mucho la participación, muy valiosa. Les agradezco que se hayan conectado, pues la mayoría, ¿verdad? Y seguimos en contacto y trabajando, si Dios quiere. Entonces, ahí nos estaríamos viendo y en caso de requerir, esta clase me interesaba hacerla en vivo porque, digamos, el material sí genera bastantes dudas, ¿verdad? Y entonces preferí mejor evacuarlas en tiempo real. Vamos a hacer otra clase en vivo, que es la de modelación de caudales mediante hidrograma, porque ahí vamos a requerir el uso del software de HMS, y ese software pues va a ser a mí me gusta darle ese valor agregado al curso para que ustedes salgan aprendiendo a usar un programa nuevo para modelación, ¿verdad? En realidad para mí eso es muy importante. De hecho pues me dolió mucho el tema de no poder como hacer las clases en vivo de QGIS, ¿verdad? Porque pues de eso para mí es algo muy importante de poder dárselos, pero sí en esa parte pues tuvimos que quedarnos más cortos y enfocarnos directamente al tema de ya los conceptos de hidrología, ¿verdad? Pero la vida es así, ¿verdad? Creo que nadie llamó esta situación y por dicha pues gracias a ustedes y a todos también los que hemos trabajado, pues ahí se ha ido sacando adelante, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco mucho el entusiasmo, el esfuerzo, y pues sigamos adelante. Ya el curso, pues, ha avanzado bastante, y, pues, valorar muchísimo todo lo que creo que ya han aprendido hasta ahorita. Me voy muy contento de la clase de hoy, porque veo que tienen claros la mayor parte de conceptos, ¿verdad? Entonces, eso, pues, me alegra mucho. Y pues entonces desearles que pasen un muy feliz fin de semana y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Entonces saludos a todos y que estén muy bien. Pura vida. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pura vida. Chao. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.